Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván. El día de hoy estoy aquí porque vamos a hablar sobre un tema un poco difícil, ya que es un tema que abarca diversas situaciones sociales. Por lo mismo, a veces su definición, irónicamente, está muy mal definida. Este tema es la pobreza. Últimamente todos nos han dicho que la cifra de pobreza ha aumentado por la crisis sanitaria del COVID. También nos han dicho que los pobres son pobres porque quieren o que los pobres son víctimas de políticos y empresarios. Quiero decirles que me da muchísimo coraje ver tanto dolor y tanto sufrimiento provocado por la pandemia. Muchas personas con fines de lucro o no suelen tocar muchas veces el tema de la pobreza. Pero, ¿qué es ser pobre? ¿Quiénes están en pobreza y quiénes no? Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a Los Nari. Como les decía, la definición de pobreza es un tanto difícil, pues al tratarse de un proceso social, esta definición va cambiando acorde al tiempo y al espacio que se va estudiando. Universalmente, la pobreza siempre se ha ligado a la falta de ingresos económicos. Este enfoque se basa en los estudios realizados por Benjamin Rowntree. Este sociólogo británico nos dice que la pobreza se hace presente cuando el total de todos nuestros ingresos no hacen posible nuestra subsistencia, es decir, cuando nuestros ingresos no alcanzan a llenar lo mínimo para que nosotros llevemos una vida digna. Con los años, este enfoque dio pie a que el Banco Mundial creara un concepto llamado línea de pobreza o umbral de pobreza. Esta línea se define como el costo monetario de un nivel de bienestar de referencia para una persona en un momento y en un lugar dados. Pero el Banco Mundial, por el simple hecho de ser un banco, no entiende de otras cosas que no sean dinero. Sin embargo, existen ciertas asociaciones u organizaciones que no solamente han ligado a la pobreza con lo económico. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo en los años 70 promovió el concepto de necesidades básicas. Estas necesidades se definen como las necesidades mínimas para que una persona pueda tener una vida digna. Y esto no solo incluye a los ingresos económicos, incluye al sector salud, a la educación, incluso al transporte. ¡Hazte para acá, mi hermano! ¡Dejen salir! ¡Arrímense para allá! ¿Para dónde vas? ¡A insurgentes! ¿A qué? ¡A putear! Yes, no, maybe I don't know. Can you repeat the question? Todos estos enfoques empezaron a dar pie a la idea de que la pobreza no tenía que ver solamente con el ingreso monetario. Uno de los personajes más importantes para el estudio de la pobreza en la actualidad es Mahbub-ul-Haq. Este economista pakistaní introdujo por primera vez el concepto de índice de desarrollo humano. Este índice combina tres características para el estudio del desarrollo humano: el nivel educativo, la esperanza de vida y los ingresos. Entonces, hasta ahora hemos aprendido que la pobreza no tiene que ver solamente con cuánto gana una persona, sino con cómo está viviendo su vida en la sociedad en la que se encuentra. Y para hacer un poco más difíciles las cosas, tenemos que tener en cuenta que no todas las personas piensan lo mismo. Por la misma razón, la pobreza siempre se ha visto encasillada en dos grandes clasificaciones: la pobreza absoluta y la pobreza relativa. Vamos a empezar con la pobreza absoluta. Esta pobreza se define como la misma del Banco Mundial, cuando las personas no tienen el mínimo de recursos para llevar una vida de calidad. No obstante, esta forma de entender la pobreza es un poco inexacta. Por ejemplo, supongamos que ganamos 300 pesos al día. La calidad de vida que llevaríamos con ese dinero no sería la misma si vivimos en la ciudad de Oslo, que es actualmente una de las ciudades más caras para vivir, que en cualquier ciudad de un país que esté en el tercer mundo. En cambio, tenemos otra definición, que es la pobreza relativa. Este enfoque entiende a las personas como entes sociales y en movimiento constante. Por lo mismo, este enfoque va a estudiar la pobreza de un individuo en comparación con otros individuos que vivan en el mismo entorno social. Y es aquí donde tenemos que parar, pues para entender de lo que vamos a hablar en adelante tenemos que tener en cuenta que la pobreza se define y se estudia acorde a la región de la que estamos hablando.
y la región que nos interesa el día de hoy es México. Y para esto en México tenemos al Coneval, o al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este consejo estudia y vigila los niveles de pobreza en el país. De igual manera, tiene una definición para pobreza, y la pobreza aquí se entiende como algo multidimensional. El Coneval nos dice que para que entendamos la pobreza en México tenemos que tener en cuenta dos grandes situaciones: el bienestar económico y los derechos sociales. Por bienestar económico nos referimos a la línea de pobreza por ingresos o a la línea de pobreza extrema por ingresos. Para hacer un poco más fácil la definición de estas líneas, vamos a poner un ejemplo. Tenemos a dos personas. La primera persona, con el total de ingresos al mes, no alcanza a comprar su canasta básica alimentaria. Esta persona se encuentra en pobreza extrema. La segunda persona, con el total de ingresos al mes, alcanza a comprar la canasta básica alimentaria, pero no la canasta básica no alimentaria. Esta persona se encuentra en pobreza. Todas las personas que no rebasan ninguna de estas dos líneas son catalogadas como personas vulnerables por ingresos, lo que se traduce en que estas personas no están teniendo los ingresos mínimos necesarios para tener una vida digna. Pero la pobreza no solamente se entiende como la falta de dinero. Por lo mismo, el Coneval también nos habla sobre la carencia de derechos sociales. Para este tema nos interesan 6 tipos de carencias sociales. La primera es la carencia por acceso a la alimentación. Cuando una persona no tiene acceso a una buena alimentación ni en cantidad ni en calidad. La segunda es el rezago educativo, y esto se entiende como todas las personas de 3 a 15 años que no tienen la educación básica, o todas las personas mayores a 16 años que no tienen la secundaria terminada. La tercera es la carencia por acceso a los servicios de salud. Esto incluye a todas las personas que no están adscritas o que no tienen derecho a los sistemas de salud. La cuarta es la carencia por seguridad social. Esta carencia incluye a todas las personas que no tienen algún tipo de prestación, como Afore, Caja de Ahorro o hasta el IMSS. El número 5 es la carencia de calidad y espacio de la vivienda, es decir, todas las personas que viven en alguna casa que tenga piso de tierra, paredes o techo de láminas, o cuando viven en hacinamiento. Y por último tenemos a la sexta carencia, la carencia de servicios básicos para la vivienda, es decir, todas las personas que no tienen acceso a agua potable, a drenaje, a energía eléctrica o incluso a combustibles como el gas. Ahora que sabemos todo esto, podemos empezar a definir pobreza y pobreza extrema. Por pobreza se entiende a toda persona que no rebasa la línea de pobreza por ingresos y que tiene al menos un tipo de carencia social. La pobreza extrema se define como todas las personas que tienen 3 o más carencias sociales y que sus ingresos no son lo suficientes para cubrir la canasta alimentaria básica. Ahora que sabemos qué es estar en pobreza y pobreza extrema, hablemos de números. Para el 2018, 52.4 millones de personas se encontraban en pobreza y 9.3 millones en pobreza extrema. Es decir, el 41.9% de las personas en México estaban en pobreza y 7.4% en pobreza extrema. Si hacemos cuentas, llegamos a la conclusión de que el 49.3% de las personas en México para el 2018 no tenía los ingresos necesarios para la canasta básica alimentaria y tenía una o más carencias sociales. Esto es a nivel nacional. Sin embargo, a diferencia de lo que creen algunas personas, las carencias sociales y el déficit de ingresos es más fuerte en algunas regiones del país. Habrás escuchado la frase, que ahora ya me consta que es real, que en México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Pues existen 4 estados en el país que son actualmente los estados más pobres. En primer lugar tenemos a Chiapas, siendo el 76.4% de su población pobre. En segundo lugar tenemos a Guerrero, con un 66.5%. En tercer lugar tenemos a Oaxaca, con un 66.4%. Y por último, pero no menos importante, a Veracruz, con un 61.8%.
Y aprovechando este tema de las carencias sociales, tenemos que dejar algo bien en claro. Así como existen personas vulnerables por ingresos, también existen personas vulnerables por carencias sociales. Es decir, todas las personas que tienen un ingreso superior al necesario para cubrir la canasta básica alimentaria y no alimentaria, pero sufren al menos una carencia social. Y esto también lo estudia el Coneval. Para 2018, 29.3% de las personas en el país tenían al menos una carencia social, siendo la carencia de seguridad social la más común. Es decir, casi el 70% de la población en el país no tiene Afore, caja de ahorro o algún tipo de seguridad social. Y si después de todo esto uno empieza a acomodar las cosas y hace cuentas, llegamos a la conclusión de que solamente un 21% de la población de México no es vulnerable. Es decir, en México casi el 80% de su población es vulnerable por su bienestar económico o por sus derechos sociales. No sé ustedes, pero a mí esta cifra me alarma. Y lo peor es que las cosas no se ponen mejor conforme va pasando el tiempo. La pandemia secundaria al virus COVID-19 golpeó económicamente al mundo como no se había visto en muchísimos años. Si bien actualmente no existen cifras oficiales sobre la pobreza extrema y la pobreza en México, se calcula que para el 2021 8.9 a 9.8 millones de personas llegaron a la pobreza. A lo largo de la historia de la humanidad ha existido la pobreza, pues la pobreza no es algo natural, es algo propio del humano, es algo que está basado en la injusticia social. Al contrario de lo que hacen algunos políticos y empresarios, que es vanagloriar la pobreza, en los Nadie queremos denunciar este acto como un acto puramente humano. No tienen que creernos, eso lo pueden ver en la propia historia, lo pueden ver ahora mismo, saliendo a la calle, viendo la situación actual. Pero también en los Nadie creemos que si este mal es humano, entonces puede revertirse por la mano del humano. Puede terminar cuando nosotros querramos que termine. Puede terminar cuando nosotros querramos vivir en un mundo más justo. No podemos atacar ni eliminar lo que no conocemos. Es por esto que se hizo este video, con la intención de que entendamos qué es la pobreza, quiénes son vulnerables y quiénes no lo son, para que junto con el conocimiento podamos salir de este problema. Y bueno amigos, esto es todo. Espero que hayan disfrutado este video como nosotros disfrutamos hacerlos. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.